La historia de dos hermanos separados por una gran diferencia llamada poder, Yoriichi y Michikatsu Sugikuni. Ambos marcaron un antes y un después para los cazadores de demonios. Dicho esto, veamos sus historias desde los ojos de cada uno. Todo comienza 500 años antes de la actualidad, el nacimiento de dos gemelos, los cuales eran considerados un conflicto, ya que el primer hijo que nace sería el sucesor de la casa, pero al ser gemelos uno tendría los beneficios como sucesor y el otro no. Al mayor lo llamarían Michikatsu y al menor Yoriichi. El menor nació con una horrible marca en su rostro y por esta razón su padre quería que lo mataran. Al oír eso, la madre perdió el control de esa terrible decisión, pero tranqui que no pasó eso. Así que en vez de matarlo, harían que Yoriichi se convirtiera en un monje de un templo cuando cumpliera los 10 años. A pesar de ser hermanos, sus habitaciones, kimonos, educación, hasta su comida eran completamente distintas. Un día Michikatsu vería que Yoriichi nunca se apartaba del lado de su madre. Él siempre abrazaba el lado izquierdo. En su mente veía a Yoriichi como alguien infantil y lamentable. A escondidas iría a la pequeña habitación de su hermano, y como su padre se daría cuenta que le daba sus posesiones, le hizo una pequeña flauta de madera, la cual le regaló. Desde que Yoriichi era un bebé, jamás lo vio sonreír. Nunca había hablado hasta los 7 años, por lo que pensaron de que era sordo, pero se daría cuenta de que él era diferente. En ese tiempo, cuando Michikatsu practicaba esgrima, Yoriichi apareció tras de él, sin hacer ruido. Él menciona que se le helaron los huesos cuando lo escuchó hablar por primera vez. Hermano, ¿tu sueño es convertirte en el samurái más fuerte del país? La primera vez que Yoriichi pronunció una palabra, lo hizo con tanta fluidez, que hizo que Michikatsu contuviera el aliento y dejara caer la espada de madera. Después de eso le dijo que él quería ser un samurái, aunque se suponía que tenía que ser enviado al templo cuando tuviera 10 años. Se suponía que tenía que ser un sacerdote, no un samurái. Michikatsu no entendía eso, pero Yoriichi sonrió por primera vez. Él sintió repugnancia, ya que un samurái lucha por su vida en la línea y juzgaba que un niño que corría hacia su madre cuando la veía nunca se podría convertir en un verdadero hombre. Pero después de eso, durante las prácticas, Yoriichi comenzó a quedarse diciendo que quería que le enseñaran. El subordinado de su padre que le estaba enseñando el camino de la espada le dio un pequeño shinai. Todo lo que le dijeron eran instrucciones básicas sobre cómo sostener la espada y tomar una postura. El subordinado le dijo a Yoriichi que lo atacara. Es así como Yoriichi se movió de una manera sobrehumana y arremetió con varias estocadas al maestro. Era su primera vez con una espada. Él quedó anonadado, ya que lo derribó en un abrir y cerrar de ojos. Michikatsu jamás pudo tocar a su maestro, aunque lo intentó, nunca pudo. Un niño de 7 años lo golpeó en el cuello, pecho, estómago y tobillos, pero aunque no había anormalidades en sus huesos, tenía hinchazones del tamaño de puños. Posteriormente, Yoriichi ya no quería ser un samurái, dado que la experiencia que tuvo con el maestro lo dejaría confundido, porque no soportaba la sensación de golpear a alguien. Para él era horrible. Michikatsu quería saber el secreto de la fuerza de Yoriichi. Él hablaría con su hermano para que le dijera, pero la respuesta de Yoriichi fue algo extraña para él. Los pulmones de tu oponente se expanden antes de que golpeen, por lo que debes observar cerca su movimiento óseo, contracción muscular y flujo sanguíneo. Aunque le tomó un poco de tiempo entenderlo, Yoriichi podía ver a través del cuerpo. No solo nació con la marca, sino que también con una visión especial. Es decir, que desde muy pequeño tenía la visión del mundo transparente. Tenía la capacidad física para responder de inmediato a esa vista. Él jamás pensó de que alguien débil todo ese tiempo era más fuerte que él. Yoriichi le dijo que en vez de hablar sobre esgrima, quería jugar Sugoroku y volar cometas con su hermano mayor. Michikatsu quería dedicarse al mundo de la espada, pero este viene con dolor y sufrimiento. Tenía un talento de que todos aceptaban, pero para hacerse más fuerte solo tenía que esforzarse un poco más, pero él asociaba que algo así sería similar al ritmo de una tortuga frente a un prodigio como Yoriichi. En su mente dice que sería genial que le dieran un talento como ese a alguien que lo deseaba, pero para su hermano menor era completamente aburrido hablar sobre esto. Aunque tenía la habilidad de superar a los demás, él no parecía feliz en absoluto. Para Yoriichi, la espada tenía menos valor que juegos infantiles. Sus posiciones se invirtieron por completo. El subordinado de su padre le informó todo lo que había sucedido.
Yoriichi iba a ser el nuevo sucesor. A él lo enviaron a la habitación pequeña y sería enviado al templo cuando cumpliera 10 años. Su sueño de convertirse en samurái nunca se haría realidad. Pero en ese momento aparecería Yoriichi. Él menciona de que su madre había muerto. Él había llegado a las 3 de la mañana. La muerte de su madre salió de la nada. Michikatsu, confundido, le preguntó por qué pasó. Yoriichi se disculpó y le dijo lo siguiente: pregúntale a nuestro criado sobre lo que sucedió exactamente. Me voy al templo ahora mismo. Él solo había venido a despedirse de su hermano. Antes de irse, le recuerda sobre la flauta que le dio. Pienso en esa flauta que me diste como si fuera su hermano. No importa cuán lejos estemos, nunca me deprimiré y trabajaré diligentemente todos los días. Michikatsu no sabía qué responderle. Para él la flauta era un simple objeto, pero aún así Yoriichi lo mantuvo a su lado como si fuera un tesoro. Él sonrió una vez más, pero no pudo entender por qué era feliz. Solo sentía repugnancia, pero no se lo dijo. Yoriichi inclinó su cabeza con una mirada satisfecha, para luego irse caminando hacia algún lugar. Había tomado lo que tenía sobre él y ningún otro equipaje. Al ver el diario de su madre, según esto decía que Yoriichi sería el sucesor, por lo que decidió abandonar la casa antes de lo previsto. Él sabía sobre la enfermedad de su madre y de que estaba en sus últimos días. Ella estaba sufriendo molestias del lado izquierdo por varios años. En realidad, Yoriichi no se estaba aferrando a su madre, solo la estaba apoyando para que su enfermedad no la debilitara, cosa que pondría enojado a Michikatsu. En ese momento escuchó el sentido de su cuerpo desgarrándose de envidia. Él odiaba con todo su corazón a su hermano por ser un prodigio. Él quería que su hermano muriera, ya que su existencia distorsionaba la realidad, esa brecha que los alejaba. En la mañana siguiente, los mensajeros de su padre serían enviados al templo para traer a Yoriichi, pero él no estaba allí. Había cortado todo tipo de contacto y desaparecido por completo. Tiempo después, él vivió una vida pacífica, se casó y tuvo 2 hijos. Sus días fueron pacíficos y aburridos. El flujo del tiempo se sentía extraordinariamente lento. Pero un día su campamento fue atacado por un demonio. Ese tiempo atascado comenzó a fluir nuevamente. Yoriichi apareció y de un corte mató al demonio. Él lo salvó. Su habilidad con su espada había mejorado enormemente, hasta el punto de pensar de que su habilidad cuando era niño era insignificante. Derrotó algo que ni siquiera era humano. Él vio a su hermano y sus días de tranquilidad fueron destrozados. Los celos y el odio volvieron a él una vez más. Perdóname, hermano. Yoriichi se disculpó por llegar tarde y por la muerte de sus subordinados. Yoriichi se había convertido en un hombre casi sin defectos. Él quería que su fuerza y su habilidad fueran como él. Michikatsu abandonaría su hogar, esposa e hijos para seguir el camino de los cazadores de demonios como Yoriichi. Yoriichi había enseñado todas sus técnicas de espada y respiración, pero ninguno de ellos pudo alcanzar su nivel. Él se adaptó a las fortalezas de cada persona y les enseñó una técnica de respiración modificada. Es así como las derivaciones del aliento solar comenzaron a aparecer una tras otra. Más personas marcadas surgieron y el poder de los cazadores de demonios se fortaleció. Tiempo después apareció una marca de Michikatsu igual a la de su hermano, pero él jamás pudo usar el aliento solar, por lo que crearía una variante llamada aliento lunar. Pensó que podía alcanzar a Yoriichi si solo entrenaba un poco más, pero mientras se angustiaba con esos dolorosos pensamientos, las personas marcadas comenzaban a morir masivamente. Esas personas consiguieron la marca a cambio de sus vidas y así esta edad dorada pronto llegaría a su fin. Ya no existía un futuro para Michikatsu, su tiempo se estaba acabando, hasta que un día el padre de los demonios se le aparecería y le dijo: ¿por qué no te conviertes en un demonio entonces? Si te conviertes en un demonio vivirás para siempre. Tú quieres perfeccionar tus técnicas, yo quiero convertir en demonio a un guerrero que pueda utilizar alientos. Entonces, ¿qué me dices? ¿Tú quieres elegir destino? Otros espadachines no. Michikatsu tenía todo lo que quería enfrente de él. Al hablar con Muzan fue liberado de todas esas ataduras. Es así como Michikatsu se convirtió en un demonio, dejando su humanidad a un lado y traicionando a los cazadores de demonios. Ahora se haría llamar Kokushibo, la primera luna superior.
Él nos cuenta que su madre era muy religiosa, ella rezaba a diario para que la lucha de ese mundo desapareciera. También le rezaba al dios del sol, para que brillara cálidamente en sus supuestos oídos sordos, e incluso le hizo talismanes en forma de pendientes. Para ese entonces todavía no podía hablar, así que le causó una gran preocupación a su madre, por lo que se sintió un poco mal por eso. Él nos cuenta que su hermano era una buena persona, siempre se preocupaba por él. Incluso el día después de que su padre lo golpeó, le dijo que no se olvidara de él. Michikatsu le había hecho una flauta para que si necesitara ayuda le pudiera llamar con eso, para luego sonreír con su cara golpeada, y dijo que no tenía por qué preocuparse. Yorichi sabía que era un hijo no deseado, por lo que después de que su madre falleciera, se fue rápidamente de su casa. Supuestamente se convertiría en sacerdote, pero nunca fue al templo. Él quería correr tanto como si fuera posible y quería ver hasta dónde llegaba el hermoso cielo. Pero a pesar de correr todo un día y una noche, sus pies jamás se cansaron. Tampoco quería parar. Cuando se dio cuenta, había llegado a un lugar lleno de campos tupidos y de arrozales en las montañas. Ahí alguien estaba parada completamente sola. Era una chica de su edad aproximadamente. La chica estaba sosteniendo un balde y no se movió por mucho tiempo. Él le preguntó lo que estaba haciendo. La chica dijo que toda su familia había muerto por una epidemia, que estaba sola desde que perdió a todos, y lo que quería era llevarse algunos renacuajos a su casa. Después de decir eso, la chica no se movió, pero tan pronto el sol comenzaba a ponerse, la chica liberó a todos los renacuajos. Yorichi le preguntó si no se los iba a llevar a su casa, y ella dijo de que no lo hará, porque se sentiría mal si lo separa de su familia. Por lo que Yorichi le pregunta si podría volver a casa con ella. Sorprendida, comienza a llorar. Sus ojos eran como la obsidiana. La chica se llamaba Uta, y así fue como comenzaron a vivir juntos. Uta era una chica que hablaba mucho, pero fue gracias a ella que aprendió que la gente veía cosas de manera distintas a él. Ella dijo que nunca escuchó de alguien capaz de ver a través del cuerpo de un ser vivo. En ese momento se dio cuenta de que todo era diferente para él. Uta sostenía su mano como si fuera la cuerda de una cometa. Siempre se aseguraba de agarrarla con fuerza. 10 años después se convirtieron en marido y mujer. Cuando Uta estaba en su último mes de embarazo, iría a buscar una partera para que pudieran estar preparados para cuando dé a luz. Él planeaba regresar antes del anochecer, pero en el camino se encontró con un anciano que intentaba viajar. Él no estaba bien, pero estaba en apuro ya que su hijo estaba al borde de la muerte, después de haber sido herido en batalla. Así que llevó al anciano hacia el lugar donde estaba su hijo, para después esperar y conseguir la partera mañana. Llegó a su casa lo más rápido que pudo, pero fue demasiado tarde. Uta había sido asesinada junto a su bebé en su vientre. Pasó 10 días distraídamente abrazando los cadáveres de su hijo y esposa, hasta que un espadachín de la familia Rengoku, que había estado persiguiendo al demonio, le dijo que debería recibir un entierro adecuado para respetar sus almas. Yorichi solo quería tener una vida tranquila, con una familia, una casa pequeña. Quería dormir bajo sus futones uno al lado del otro, a una distancia donde pudiera ver los rostros de sus seres queridos, una distancia cerca para tomarlas de su mano. Para él eso hubiera sido suficiente, pero jamás se hizo realidad, porque los demonios aún existían en este mundo. Tiempo después se convertiría en un cazador de demonios. Estas personas han estado cazando a estos seres desde la antigüedad, pero como nadie podía utilizar alientos, decidió enseñarles cómo funcionaban. Los espadachines llamados pilares ya eran excelentes. Una vez que usaron sus alientos sobre sus estilos de fuego, viento, agua, roca y rayo, sus poderes aumentaron rápidamente. Los cazadores comenzaron a derrotar a los demonios con una fuerza abrumadora. Incluso Michikatsu se uniría a los cazadores de demonios y los ayudaría, después de que sus subordinados fueran asesinados. Tiempo después se encontraría con el progenitor de los demonios. Al momento que lo conoció, entendió que había nacido para derrotar a esta persona. Él desbordaba una aura violenta, realmente parecía magma brotando de un volcán en erupción. Muzan le dijo que no estaba interesado en espadachines que utilizaban alientos. Al decir eso, arremetió. Él poseía una velocidad temible y un largo alcance. Mientras él lo esquivaba, oía el bambú ser cortado y caer a una distancia detrás de él. Él sintió de que solo un simple rasguño podría matarlo. Esa fue la primera vez de que sintió un escalofrío correr dentro de él.
Muzan tenía 7 corazones y 5 cerebros. En ese momento completó todos sus estilos de espada, cortando a Muzan en muchas partes. Muzan parecía confundido, ya que su cuerpo no se estaba regenerando. Sostenía su cabeza cercenada contra su cuello para que no cayera, pero no se estaba pegando. Muzan se dio cuenta de que su espada estaba de color roja. Yoriichi se acercó a él y le preguntó: «Para ti, ¿cuál es el valor de la vida?». Él no respondió, solo lo miró fijamente. Tal vez debido a su enojo, su rostro se tornó de rojo oscuro. Pensó que las palabras no lo habían alcanzado. Vio a la chica demonio que estaba junto a él. Ella no intentó ayudarlo. Sus ojos estaban abiertos viendo su cabeza cercenada. Se veían extrañamente como si sus ojos brillaran con esperanza. Así que decidió matar a Muzan antes de lidiar con ella. Cuando dio un paso adelante, escuchó el sonido de sus dientes rechinar, para luego su cuerpo explotara como una fuerza increíble. De los 1800 pedazos de carne que salieron volando, solo pudo cortar más de 1500, pero los trozos restantes eran muy pequeños. Sospechó que escaparon lo suficientes como para recombinarse en un bulto del tamaño de una cabeza humana. La demonio soltó un llanto y le dijo: «Casi lo logras», que había superado la debilidad de la decapitación. Ella hubiera deseado de que Muzan hubiera muerto. Sorprendida pensó de que iba a morir, pero eso no pasó. Ella le habló sobre Muzan, cuál era el padre de los demonios, y de que probablemente no se volviera a mostrar de nuevo a él. La demonio fue liberada del control de Muzan, debido a que ahora estaba débil. Él le pidió ayuda para derrotarlo. Aunque ella dudó, al final accedió. Su nombre era Tamayo y llevaba ojos tristes. Después de eso, escuchó que su hermano mayor se había convertido en un demonio. Él sintió mucha culpa, falló por no derrotar a Muzan, permitió que Tamayo escapara y sobre todo de que su hermano se convirtiera en un demonio. Algunos querían que hiciera seppuku, es decir, la automatación. El patrón de ese entonces, quien se había convertido en Oyakata-sama a los 6 años, no lo permitió. Se lamentaba por agobiar aún más a un niño que había sufrido la pérdida de su padre. Él pensaba que nació con una fuerza especial con el propósito de derrotar a Muzan, pero aún así no fue suficiente. Por su culpa, mucha gente morirá a partir de ahora, y eso es lo que le duele. Toda esta escena lo estaba viendo Tanjiro, quien se encontraba en los recuerdos de su antepasado Sumiyoshi. Él no podía modificar el pasado, por lo que solo repetía lo que dijo su ancestro en ese entonces. Su hija le pide a Yoriichi que lo abrace. Sumiyoshi le pregunta si no le molestaría sostenerlo un rato, ya que es más alto que él. Yoriichi cargaría a la niña y la elevó lo más alto que pudiera. Al ver cómo algo tan simple podría hacer feliz a una pequeña niña, las lágrimas comenzaron a salir de sus ojos. En ese momento apareció su madre, quien había llegado de recoger castañas. Ahí encontraría a Yoriichi arrodillado abrazando a su hija, mientras que él lloraba. Quizá en ese momento Yoriichi estaba pensando en su hijo que no pudo tener. La madre amablemente lo acaricia y le dijo de que todo va a estar bien, que debería alegrarse. Esta escena tocó el corazón de todos. Solo espero que su corazón encuentre un poco de paz. Después de esto, 400 años antes de la actualidad, había una luna sangrienta y Kokushibo tuvo un encuentro inesperado. Se había encontrado con Yoriichi, quien ya era un anciano. Su hermano, ahora viejo, estaba frente a él. Yoriichi, su hermano gemelo. La última vez que se habían visto fue hace 60 años. Entonces Yoriichi, que se mantuvo humano, debería haber tenido más de 80 años. Sorprendido, Kokushibo le dijo de que era imposible de que estuviera vivo. Él pensaba de que Yoriichi ya había fallecido, por el hecho de que tenía la marca y de que esas personas no vivían más de 25 años. Esto es desgarrador, hermano, dijo Yoriichi. El ser viejo y horrible que una vez llamé hermano me compadecía. Sin embargo, no sentía su ira, a pesar de que mi hermano había sido una verdadera molestia para mí hace 60 años. La voz que llamó hermano era extremadamente ronca. Mi hermano menor, que nunca había mostrado la mínima emoción, estaba llorando. Y por primera vez en mi vida sentí que algo se hinchaba dentro de mí. Estaba confundido y desconcertado. Tuve que matar esa remanente de carne en mis días humanos. Ese viejo físicamente frágil que ya había pasado su mejor momento. Mientras que fuera un cazador de demonios, no tendría más remedio que cortarlo si me apunta con su espada. Pero esos extraños sentimientos quedaron encandilados al siguiente momento. El peso del aire aumentó con la presión, como si hubiera una roca en cada uno de sus hombros. Su postura era impecable. De un solo movimiento dejó a Kokushibo herido por un corte en la garganta. ¿Por qué siempre tú? ¿Por qué siempre tuviste que ser el especial? Lograste vivir una larga vida a pesar de tener la marca, dijo Kokushibo.
Incluso en tu vejez, las técnicas que mostrabas tenían exactamente la misma fuerza y velocidad cuando estabas en tu mejor momento. Esos molestos días de hace 60 años, la envidia que abrazó mis huesos. Yorichi fue la única excepción a las leyes de este mundo. Vivió una vida con el favor de los dioses a su lado. «Te odio, te mataré», exclamó Kokushibo, pero sabía que su cabeza sería cortada en el siguiente ataque. Él estaba seguro que sí. Esa técnica de espada había llevado a Yorichi a su límite. Básicamente no era diferente a las técnicas sagradas de los dioses. La irritación y la derrota se retorcía a través de cada órgano de su cuerpo. Pero el siguiente ataque nunca llegó. Yorichi había tenido una muerte natural por su vejez, mientras aún se mantenía de pie. Si tan solo Yorichi hubiera tomado un aliento más, Kokushibo hubiera perdido. Apareciste frente a mí una vez más. No solo me mostraste que realmente trascendiste de este mundo, sino que cediste mientras que estabas frente a mí y moriste de vejez. Ni siquiera ese hombre pudo vencerte, ni siquiera una persona pudo vencerte. A pesar de todo el resentimiento que le tenía a su hermano, Kokushibo solo quería ser como él. Dejó todo por más poder, pero realmente no ganó nada. No sabemos qué podrá pasar en el futuro, pero a pesar de que Yorichi haya muerto, sí pudo enseñar su respiración, su legado a una familia. Esa familia que daría la vida a un niño que derrotaría a Muzan y terminaría así con la era de los demonios.